Hola, ¿qué tal chicos de segundo de la materia de biología? Este es el segundo video en donde seguiremos abordando temas que ustedes ya trabajaron en las actividades en su periodo de contingencia. ¿Qué tal chicos de segundo grado de biología del Colegio Cristóbal Colón? Este es el segundo video y es sobre reproducción sexual y asexual. ¿Qué es la reproducción? La reproducción es un proceso por el cual se forman nuevos individuos, es decir, se generan seres vivos semejantes a los que los originan. La reproducción incluye la formación de células nuevas. Una célula nueva puede ser parte de un organismo que renueva sus tejidos, de un individuo en formación o un microorganismo unicelular independiente. Existen dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. Reproducción asexual. En la reproducción asexual, el nuevo individuo se forma a partir de un fragmento del progenitor, multiplicación vegetativa, o de una célula no sexual o espora, esporulación. La reproducción asexual se presenta en microorganismos, en vegetales y en algunos animales. En la reproducción vegetativa, el nuevo individuo se forma a partir de todo el cuerpo del progenitor, en organismos unicelulares, o de una parte del mismo, en organismos pluricelulares. En este tipo de reproducción, una célula hija del progenitor se separa y forma un individuo completo. En ella, un solo progenitor interviene y no intervienen células sexuales. La reproducción asexual resulta del proceso de división celular o mitosis. Se pueden distinguir 5 clases de reproducción asexual: bipartición, gemación, división múltiple o esquizogonia, excisión o fragmentación y esporulación. Bipartición. La célula madre da origen por división a 2 células hijas, como en los protozoarios y en las bacterias. Gemación. Por división se forma una yema que origina un nuevo individuo, que puede separarse del cuerpo del progenitor una vez formado, llamado hidra, o permanecer unido, formando colonias como en los corales. Esta se da también en las esponjas. División múltiple o esquizogonia. Fragmentación del núcleo de la célula madre varias veces, formándose así una célula plurinucleada, que luego se divide y forma nuevos individuos. Excisión o fragmentación. El progenitor se divide espontáneamente en 2 o más fragmentos que dan lugar a nuevos individuos. En animales se presenta en medusas y estrellas de mar. En vegetales se llama fragmentación y se debe a la presencia de células meristemáticas en algunas zonas de la planta. Por último está la esporulación, reproducción por esporas, típica de los vegetales. El organismo forma por mitosis una o más células especiales y resistentes. Las esporas, que cuando encuentran condiciones adecuadas, germinan y forman un nuevo individuo. Esta se da en hongos, musgos, algas y helechos. Ventajas de la reproducción asexual. Entre las ventajas de la reproducción asexual comparada con la sexual, se mencionan las siguientes. Este tipo de reproducción se da rápidamente por mitosis y se obtiene un gran número de descendientes, aumentando la probabilidad de mutación y por lo tanto una cierta variabilidad genética como ocurre en bacterias. Otra ventaja es que un solo individuo aislado basta para originar una población numerosa, por ejemplo en las esponjas. En la esporulación se permite gran expansión geográfica. En el agua, las esporas con flagelos se alejan de sus padres y en tierra, el viento y los animales distribuirán las esporas en otras regiones.
no requieren células, tejidos u órganos muy especializados. Los organismos que llevan a cabo la reproducción asexual, además de ser las plantas, los organismos unicelulares, también la llevan a cabo algunos organismos pluricelulares, como por ejemplo los gusanos planos, el cangrejo jaspeado, las salamandras, el lagarto de cola látigo, la estrella de mar, la pulga de agua y hasta la dragona de Komodo. Reproducción sexual. En la reproducción sexual, el nuevo individuo se forma por la fusión de dos células especializadas, gametos, formados por meiosis, que se fusionan en la fecundación, formando un cigoto, cuyo desarrollo dará lugar a un nuevo ser. Los organismos que llevan a cabo la reproducción sexual son todos los animales terrestres, los mamíferos, reptiles y aves. La reproducción sexual es compleja y dependiendo de la morfología y la fisiología de los gametos se distinguen tres tipos: isogamia, anisogamia y oogamia. Isogamia: reproducción en la cual los gametos tienen la misma forma y la misma fisiología. Es propia de organismos primitivos como algunas algas y hongos. Los gametos se llaman isogametos y se identifican por los signos positivo y negativo. Anisogamia: fusión de dos gametos diferentes llamados heterogametos. Puede suceder que la diferencia sea fisiológica, es decir, que tengan la misma forma, pero distinto comportamiento, o distinta morfología, es decir, que pueden ser de diferente forma, pero fisiológicamente actúan de la misma manera. Esta reproducción se da en plantas inferiores. Oogamia: forma especial de anisogamia, en la que los gametos se diferencian tanto fisiológica como morfológicamente. Al gameto femenino se le llama macrogameto, es inmóvil y tiene gran cantidad de vitelo. El gameto masculino es móvil y pequeño, y es propio de vegetales y animales superiores. La oogamia es la más extendida en la naturaleza. En los animales, el gameto masculino se denomina espermatozoide y el femenino óvulo. En vegetales, el gameto masculino es el anterozoide y el femenino la oósfera. Las ventajas de la reproducción sexual respecto al tipo asexual son: existe intercambio de material genético durante la formación de los gametos, pues estas células experimentan meiosis. En los animales vivíparos, el desarrollo del cigoto después de la fecundación ocurre dentro de la madre y están más protegidos. Algunas de las desventajas de la reproducción sexual son las siguientes. El número de descendientes es menor que en la reproducción asexual. Muchos animales presentan épocas de apareamiento, en las cuales puede haber competencia por la pareja y no todos los machos logran reproducirse. En esta diapositiva podemos observar un cuadro comparativo entre la reproducción asexual y la reproducción sexual. Podemos observar la cantidad de progenitores que en la reproducción asexual participa un único organismo que solo necesita alimento y condiciones ambientales adecuadas y no tiene que gastar energía en generar gametos, es decir, células sexuales. En la reproducción sexual, la cantidad de progenitores intervienen dos progenitores. Los organismos deben de producir células especiales que usualmente requieren que el organismo madure sexualmente y esto puede llevar mucho tiempo. Cantidad de descendientes. En la reproducción asexual, en poco tiempo y a partir de un único progenitor, se pueden formar miles de individuos. Si todos los individuos pueden dejar descendencia, la especie aumentará de tamaño. En la reproducción sexual, si cada individuo contribuye con el mismo número de descendientes, la especie mantendrá el tamaño de la población generación tras generación.
¿Cómo se transmite la información genética en la reproducción asexual? Mediante un proceso natural de clonación. Todos los descendientes serán iguales. Esto puede ser una ventaja en algunos casos o una desventaja cuando se producen alteraciones en el ambiente. En la reproducción sexual, se combina la información provista por ambos progenitores, por lo tanto, habrá mayor diversidad genética. Esto representa una ventaja para la especie frente a las malas condiciones ambientales. Por último, realizarás una breve actividad. Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo de la reproducción sexual y asexual, o puedes copiar el que te presenté e incluye las ventajas y desventajas de estas. Eso es todo en este video de reproducción. Los espero en el siguiente video.